El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Los condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que haga lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberán, y se bautizarán con el mismo bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿saben que los que son reconocidos como jefes los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande sea su servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Tomen asiento. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó Jesús a Santiago y Juan. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y esta misma pregunta también el Señor te hace en esta noche. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? San Pablo dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. La pregunta es: ¿cómo pedir? ¿O qué pedir? En una ocasión, el Señor le dijo a la gente: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará el Espíritu Santo a los que lo piden? ¿Cuántos piden el Espíritu Santo? ¿Cuántos piden la sabiduría? ¿Cuánto pedimos la asistencia del Espíritu Santo? A veces pedimos cosas y como si Dios fuera un surtidor. Dame tal cosa, dame salud, está bien, ¿no? Hay que pedirle. Pero a veces detrás de la enfermedad hay una lección que aprender. Y lo más importante, más que sanar, es aprender esa lección, ¿no? Dame tal cosa. Entonces, en este caso, por ejemplo, Santiago y Juan, ¿qué piden? Los primeros puestos. Eso es lo que están pidiendo, porque no entienden. Ellos están camino hacia Jerusalén. Dice que los discípulos estaban extrañados y los que sigan iban asustados. ¿Qué va a pasar en Jerusalén? Porque ellos creían que Jesús es el Mesías, pero creía un Mesías político que expulsaría a los romanos e instauraría el reino de David. Al llegar a Jerusalén se va a pasar la guerra, ¿no? Pero él va a triunfar.
Y el Señor les explica, miren, que estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Va a ser entregado, va a morir el Hijo del Hombre. Pero eso no les entra por la cabeza a ellos, no les entra. Ellos siguen pensando en un Mesías político. Por eso piden los primeros puestos. Cuando ya tengas tu reino, entonces permite que uno sea el ministro de Economía, el primer ministro, ¿no? Entonces, danos los primeros puestos, eso es lo que piden. Y por eso el Señor le dice, no saben lo que piden, no saben lo que piden. Y entonces les pregunta, ¿no? ¿Son capaces de beber el cáliz que yo beberé y ser bautizado en el bautismo que yo me voy a bautizar? Y ellos le dicen, sí, claro que podemos. Mi cáliz beberán, mi bautismo está refiriéndose a su muerte, al martirio por la cual van a pasar. Y frente a este pedido, los demás discípulos se molestan. Y la pregunta es, ¿por qué se molestan? ¿Por qué se amargan? Porque ellos también deseaban los primeros puestos para sentirse importantes, para sentirse valiosos, para mangonear. Y yo admiro mucho a Santiago y Juan, que al menos tuvieron el valor de expresar esos sentimientos, porque gracias a eso, a esa hecho de expresar sus sentimientos, el Señor puede trabajar en ellos. Mientras que los demás discípulos también buscaban los primeros puestos, también querían los primeros puestos, pero ellos fueron tan cobardes que lo tenían tan ocultos. Entonces, gracias a que estos 2 discípulos tuvieron esa valentía de expresar esos sentimientos, aunque retorcidos, el Señor les dio el mensaje del servicio, la catequesis del servicio. Le dice, ¿saben que los que son reconocidos como jefes, los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande, sea su servidor. Vamos a ser grandes sirviendo. El que quiera ser grande, sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a pedirle al Señor para que nos haga hombres y mujeres serviciales. Se ponen de pie.